organícense de la manera que ustedes prefieran. Una vez yo tenga esa lista, entonces yo la comparo con la otra lista, o sea, con la lista de lo de medicina legal y eso, y nos ponemos de acuerdo. Ustedes me pueden, obviamente, dependiendo de cuántas personas vayamos a asistir o no vayamos a asistir, así como les dije en la reunión, a mí me parece absurdo ir para dar clase a 4 personas. Yo igual se lo plantearé al doctor Osmar a ver si me permite que reunamos todos como agrupaditos en un solo día y luego los demás pues en el resto de días pues ya virtualmente, ahí nos ponemos de acuerdo, pero la idea es como que nos organicemos, determinemos quiénes sí, quiénes no, y ya sabemos con qué material vamos a contar para poder hacer todo lo demás. En cuanto a las clases magistrales, las clases magistrales continúan siendo aquí por el Teams. Mientras tanto, vamos a ver qué otra opción tenemos. ¿De ustedes quedó alguna duda con respecto a lo que se informó allá, a la presencialidad y esas cosas? ¿Algo más que les tenga que aclarar? Bien, entonces vamos a hacer algo. Son las 3 de la tarde, difícilmente creo que vayamos a ver el tema. Entonces, les planteo, vamos a terminar el tema que no terminamos ayer en este resto de clase. Viendo los resultados de los quizzes anteriores, como les había ido tan mal y toda esta situación, planeaba hacerles una cosa o una actividad distinta de forma de recuperación para que ustedes puedan participar, para que ustedes puedan tener una mejor nota. Entonces, ¿qué les parece si este tema del día de hoy lo desarrollamos en forma de taller? Yo se los montaría a ustedes en la plataforma y lo dejaría para que ustedes lo desarrollen, puede ser en el fin de semana, y me lo entreguen o lo hagan extensivo el martes, y de esa manera pues tenemos una actividad de recuperación y de paso pues dejamos visto el tema que estamos o que nos hace falta del día de hoy. ¿Qué opinan? No, a mí me parece buena esa idea, no sé mis compañeros. Las personas que estaban ayer preocupadas por el tema de la nota y eso, no sé, coméntenme a ver quién está de acuerdo en que desarrollemos el tema como taller para hacer rapidito esto, para poder continuar porque el tiempo nos apremia. Pues doctora, yo creo que todos Doctora, estamos... que levante la mano. Sí, permíteme. Doctora Eileen, cuéntame. Sí, o sea, yo siento que todos estamos de acuerdo y como dijo mi compañera, pues si estamos de acuerdo, alcemos la mano para hacer esto pues rapidito. Entonces los que estén de acuerdo levantan la mano ahora mismo y los que no estén de acuerdo yo ahorita les aviso y levantan la mano. O sea, entonces ahora los que estén de acuerdo levanten su mano, por favor. Que estén de acuerdo en el taller. Yo voy viendo aquí el numerito y ya con eso les digo. En el taller. En que se haga el tema de complicaciones médicas en el taller y pues eso de paso nos sirve para recuperación de los quizzes previos. Sería obviamente una actividad para todos, no solo para los que les va mal. Sería una actividad para todos porque pues todos tenemos que ver el tema. Bueno, en este momento hay 37 manitos, 39. ¿Quién? 42 personas en este momento y estamos conectados 47. O sea que yo pienso que ganamos por mayoría con todas las manitos que hay levantadas. Hay 44 en este momento. Entonces, listo, chicos. El tema de complicaciones médicas, entonces yo les monto el taller, se los monto mañana. Pero para que lo desarrollen en el fin de semana, porque entiendo
que van a tener pues todas otras actividades en el resto de la semana, que esta no estaba programada, entonces pues como para que no interfiera. En ese mismo orden de ideas, como todavía no tenemos nada claro con respecto a presencialidad ni a nada de lo otro, entonces el viernes tenemos el otro quiz, el que habíamos programado. Entonces ya yo les monto la actividad, se las dejo, se las voy a dejar abierta todo el fin de semana, incluyendo el lunes, para que la fecha límite sea el martes. ¿Les parece? Para que Sí, no haya problema, tengan tiempo, puedan leer, puedan buscar y todo eso, ¿ok? listo, doctora. Y una pregunta, doctora, ¿la actividad sería de forma individual o la haríamos por los grupos? No sé cómo sería allí. Yo pienso que debe ser por los grupos de cada tema, o sea, los de teoría, no los de rotación, sino los de teoría. Ok, doctora. Listo, doctora, gracias. Entonces yo les dejo las instrucciones y a ti te paso ya cuando lo tenga montadito, porque no lo tenía planeado, entonces todavía no lo tengo listo la actividad, pero luego pues ya lo hacemos. Chicos, ya pueden bajar las manitas para que podamos continuar con lo que estábamos haciendo ayer. Gracias por aportar. Y doctora, entonces, ¿cuándo me envías lo del Forms? ¿Hoy mismo, mañana? ¿Cuándo tendríamos eso? Hoy mismo, doctora, o sea, ya yo se los pasé a ellos, no he revisado como tal, reviso y le mando pues el nombre y la... Pero una pregunta, doctora, ¿usted quiere la razón o solamente presencial? No, yo pienso que las razones para todos son básicamente las que se hablaron en la reunión. Unas económicas, otras por el tema de la parte de la seguridad y otros por el tema de la practicidad, porque pues sí, yo entiendo, yo de verdad los entiendo, yo no había pensado en esa parte de lo de medicina legal, no lo había tenido en cuenta, pero sí tienen toda la razón, pues no tiene sentido quedarse hasta las 8 de la noche en la universidad, no desde ningún punto de vista. Pero pues por eso se haría todo cuadradito de tal manera que nadie quede expuesto. Y no, y ya simplemente que me digan el nombre de quienes sí y quienes no. Y dependiendo de lo que allí salga, porque es que yo tengo una reunión ahorita a las 5 de la tarde en la universidad. Yo ahorita terminando con ustedes me voy para la universidad y me reúno con el decano y con el vicedecano. Entonces, pues yo tengo que llevarles cosas concretas y decirles para que ellos tengan claro, para que ellos vean cuáles son las cosas, yo les muestro, vea, aquí está. Y de tantos estudiantes que tengo, digamos, de 51 estudiantes, tantos dijeron que sí pueden asistir y tantos dijeron que no pueden asistir. Y ya ellos tomarán una determinación con base en eso. Ya yo ahí, ya las razones, pues ellos los conocen. Pienso que ya con lo que ustedes hablaron en la reunión está más que clarito. Doctora, y disculpe, entonces solamente le pasaría a los de, pues, el salón de nosotros, no les pediría a los de los otros salones para que usted también lleve esa información. Si ya la tienes, maravilloso. Pues ya o sea, yo estoy ayudando pues en el grupo D, pero ya podría pues también decirle a ellos que me manden una encuesta, porque yo generé una encuesta de forma general, pero ellos me Ajá. dijeron que ellos los querían hacer pues por su lado. Solamente el grupo D me dijo que sí, que lo hacía con mi encuesta. Entonces yo estoy en esos dos grupos. Entonces a los otros dos grupos pues les puedo decir que me manden pues la información a las 5 de la tarde, más o menos, y pues yo digo que eso es algo rápido, solamente es decidir sí o no. O sea, y pues Exacto, ya ya. todos No tienen... pienso que sea difícil. Sí, sí. Sí, sí, no, si me la envías todo, muchísimo mejor, porque yo pienso que siempre la mayoría debe ganar, ¿no? O sea, debería ser lo lógico que si todos están de acuerdo en algo, pues diría yo, pero igual yo lo pongo allá a consideración y ya ellos me dirán y yo así les puedo dar una respuesta más rápida, más cercana y que nos saque a todos del limbo. Doctor Ok. Esteban, ¿tienes alguna pregunta? Sí, dime, Doc, ¿cómo estás? Bien, Doc. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? Es que tenías la manita levantada aún y no sé. No, no tengo ninguna pregunta. Ah, ok, vale.
Bueno, listo. Entonces vamos a continuar acá con lo de las complicaciones del embarazo gemelar. Nos faltaba una compañera por hablar ayer. Vamos de una a ver eso. Ay, Dios. La doctora Bertel. Yo, doctor, sí. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con las complicaciones propias monocoriales. Bueno, acá básicamente vamos a encontrar que el síndrome de transfusión feto-fetal, esta va a ser una complicación específica y va a ser única de las gestaciones múltiples con una única placenta, como tales gemeلاres monocoriales. Esto aparece cuando uno de los fetos pasa sangre al otro, pero de forma desequilibrada. Entonces, es muy común el síndrome de transfusión feto-fetal. Bueno, este síndrome es una patología que ocurre básicamente del 10 al 15% de las gestaciones monocoriales, por tanto esto afecta aproximadamente de 1 a cada 3.000 embarazos. Entonces vemos que la transfusión crónica interfetal, esta puede ocasionar el síndrome de transfusión fetal y también la secuencia anemia-policitemia. Entonces ambas son el resultado de un flujo sanguíneo desequilibrado de un gemelo al otro a través de anastomosis arteriovenosa. Y hay que tener en cuenta que el síndrome de transfusión fetal es una de las condiciones fetales que puede llegar a consumir más tiempo y también recursos de las unidades de medicina materno-fetal por su gravedad. Bueno, actualmente el conocimiento de su fisiopatología y la posibilidad de tratarlo con fetocopias y con coagulación de anastomosis placentaria ha cambiado radicalmente por su pronóstico en los últimos años. Hay que agregar también que el síndrome de transfusión fetal se presenta en el 10 a 15% de los gemelos monocoriales, principalmente biamnióticos. Cabe aclarar también que la base para su desarrollo es la presencia de flujo discordante a través de la anastomosis arteriovenosa, básicamente desde un feto donante hacia un feto receptor. Y también cabe resaltar que es muy probable que dicho flujo desequilibrado asociado a otros factores van a ser los factores, los factores serían la discordancia del peso fetal, también la distribución desigualdad de las placentas y por último las inserciones de los cordones, que serían inserción velamentosa. Hay que tener en cuenta que estos serían los factores desencadenantes para la presencia de este síndrome. Bueno, ahora hablando un poco acerca de la fisiopatología, acá normalmente existen comunicaciones vasculares en las placentas monocoriales con transfusión arteriovenosa bidireccional equilibrada. Entonces, si un momento determinado la transfusión crónica se desequilibra, uno de los fetos se transforma en donante y el otro en receptor. Cabe agregar que este es el evento inicial y es muy probable que una vez iniciada la enfermedad, tanto el feto donante como el receptor entren en un círculo vicioso que implica, además de las alteraciones hemodinámicas, la secreción de sustancias vasoactivas y también cambio en la regulación del balance hídrico. Esto provocando incluso un daño histológico en los riñones del feto donante y en el corazón del receptor. Hay que tener muy en cuenta que la secuencia de la transfusión desequilibrada es un estado de hipervolemia en el gemelo receptor. Entonces, inicialmente este compensa una poliuria, pero luego determina un aumento del tamaño auricular y de los fetos nutriuréticos. Entonces, también con el desarrollo progresivo de insuficiencia cardíaca, la cual va a conllevar va a representar como tal un hidrofetal, un edema en 2 o más compartimentos importantes y finalmente órbito fetal. Ya en el caso del gemelo donante, por su parte desarrolla una oliguria, también desarrolla de Stock Twin, que es el gemelo suspendido, que parece flotar en la parte superior del útero producto de la presión del receptor, y también hipovolemia mantenida, que esto es una restricción del flujo y también falla renal y graves alteraciones hormonales que también pueden llevar a la muerte fetal. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con los criterios diagnósticos y la clasificación del síndrome de transfusión feto-fetal. Bueno, esta es una entidad de diagnóstico gráfico antenatal que requiere la presencia de primero oligohidramnios, también un vértice vertical máximo BBM menor o igual a 2 centímetros
y polihidráneos con un BBM mayor o igual a 8 centímetros, con el feto donante y el receptor respectivamente, y también con disminución o ausencia de visualizaciones de la vejiga del feto donante. Entonces, una vez se ha hecho el diagnóstico, se puede clasificar en estadios de severidad con la clasificación de Quintero. Entonces, vamos a tener el estadio 1, que la vejiga del donante es aún visible. Ya en el estadio 2, la vejiga del donante ya no es visible. En el estadio 3, el Doppler francamente anormal en cualquiera de los dos gemelos. Y en el estadio 4, acá se va a encontrar hidros en cualquiera de los dos fetos. Y en el estadio 5 va a ser la muerte intrauterina de uno o ambos gemelos. Hay que tener en cuenta también que la evaluación ecográfica entre la semana 11 y 14 es capaz de identificar aquellos embarazos de más riesgo de presentar este síndrome de transfusión feto-fetal. Ya con respecto a las consecuencias del síndrome de transfusión feto-fetal, siempre es una condición grave que realmente tiene una alta tasa de morbilidad perinatal y mortalidad. Esta va a ser básicamente de 100% antes de las 20 semanas y de 80% entre las 21 y 26 semanas si no se trata. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a seguir con el tratamiento del síndrome feto-fetal. Bueno, es importante saber que el síndrome, el tratamiento como tal de elección va a ser entre las semanas 16 y 26, que es la coagulación con láser de las anastomosis placentarias, la cual revierte la manifestación del síndrome y se asocia así con una supervivencia global de 80 a 90% para por lo menos uno de los fetos. Cabe resaltar que en lugares en donde la cirugía láser no sea posible, se podría usar el amniodrenaje. Esto puede ser útil prolongando así la gestación y mejorando la supervivencia de un 50 a un 60% en al menos un feto, pero corrigiendo con los riesgos de una tasa mucho más alta de discapacidad neurológica, de básicamente de 29 a 35% versus 11 a 16% con cirugía láser. Entonces, primero hablaremos en el anhidroaje agresivo seriado, que consiste en sacar 3 a 4 líquidos de líquido amniótico, de 3 a 4 litros de líquido amniótico para descomprimir la circulación fetal y eventualmente hacer que la anastomosis crónica desequilibrada vuelva a restablecerse. Segundo, encontramos que hay que realizar fetocopia láser con coagulación de anastomosis placentarias. Tiene mejor pronóstico que el amniodrenaje, con mejor sobrevida y menos secuelas neurológicas. Bueno, se identifica con el anioscopio, donde están las comunicaciones vasculares y se hace un mapa placentario. También se identifican las regiones con anastomosis y se coagula la anastomosis. Bueno, ¿cuál es el objetivo de Es lograr que la placenta pierda sus conexiones entre los dos territorios fetales y se desarrollen teóricamente dos placentas. Luego se realiza el amniodrenaje hasta dejar el feto receptor con líquido amniótico normal. Bueno, ahora hablando un poco del momento más indicado para el parto, acá es importante saber que no existen estudios randomizados ni consensos que definan el mejor momento del parto en embarazos afectados por síndrome de transfusión feto-fetal. Hay que tener en cuenta que un comité de expertos recomienda que en etapas 1 y 2, con seguimiento periódico normal, el mejor momento del parto debe ser entre las 34 y 37 semanas. Ya en etapas 3 y 4, sin otras complicaciones asociadas, el parto debería ser entre las 32 y 34 semanas con previo uso de corticoides. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de la transfusión feto-fetal aguda, bueno, acá la transfusión feto-fetal ocurre en los gemelares monocoriales cuando hay una caída repentina de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca en uno de los dos fetos. Bueno, esto conduce a una máxima de transfusión unidireccional y a una exsanguinación aguda de un gemelo en la circulación del otro. Cabe agregar que las consecuencias van a depender de la magnitud y la duración de la transfusión. Entonces, la magnitud de la transfusión aguda depende del tamaño, también del tipo y dirección de las anastomosis entre los fetos, por lo que su efecto puede variar desde ninguna consecuencia hasta el daño cerebral o incluso la muerte del feto normal. Hay que tener en cuenta también que la transfusión feto-fetal aguda puede ocurrir en 3 situaciones. Primero, después de la muerte de un feto. Acá la transfusión se produce del feto que sobrevive hacia el feto muerto y el gemelo sobreviviente tiene un riesgo de lesión cerebral del 18-74% y de muerte del 15%.
Segundo, con los dos fetos vivos, acá se cree que estos accidentes son la causa de las lesiones cerebrales postnatales inexplicables en ejemplares monocoriales. Y la causa más probable es la aparición de un episodio de bradicardia, hipoxia también, hipotensión, perdón, en uno de los gemelos. Entonces, el donante agudo estará expuesto a un alto riesgo de lesión cerebral o muerte y a su vez el receptor agudo puede tolerar la transfusión repentina o morir a causa de la hipervolemia. Y tercero, encontramos acá que durante el parto este es un accidente poco frecuente, pero que se presenta en el segundo feto después del nacimiento del primer gemelo. Bueno, acá a pesar de que no hay grandes series, la experiencia clínica va a sugerir que el pronóstico de esta entidad es bueno y no obstante hay algunos casos reportados de muerte fetal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando un poco acerca de la restricción de crecimiento fetal selectivo, bueno, este se define como la presencia de la restricción de crecimiento en un solo feto en un embarazo monocoriónico. Este básicamente se puede apreciar mediante la biometría ecográfica, que existe una notable diferencia de tamaño entre ambos fetos. Ya en cuanto a la incidencia porcentual, esta es mayor en los embarazos triples y cuádruples que en los gemelos, ya que no existe una definición única universalmente aceptada. Bueno, y según las series publicadas con mayor número de casos, la incidencia acá varía entre 10 a 15% de total de embarazo monocoriónico. Hay que tener en cuenta que su etiología es muy diversa y se puede deber a insuficiencia placentaria, también a malformaciones o anomalías cromosómicas que determinen un déficit del potencial de crecimiento y al denominado síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces, acá se requieren dos criterios diagnósticos para la definición de restricción del crecimiento fetal selectivo. Primero, vamos a tener la discordancia de pesos entre ambos gemelos mayor o igual a 25%. Y el segundo es que el feto de menor peso debe tener un ponderado fetal estimado por ecografía por debajo del percentil 10. Por ejemplo, acá, si a las 28 semanas el feto más grande pesa 1000 gramos y el más chico 700 gramos, tiene una discordancia de 30%. Entonces, el manejo de gemelos discordantes varía según la cronicidad y la de la presentación. Siguiente, por favor. Bueno, y por último encontramos que se clasifican según el hallazgo de Doppler y en la arteria umbilical del feto afectado. Entonces, acá el manejo de la restricción del crecimiento fetal selectivo va a depender de la clasificación del feto afectado. Entonces, encontramos el crecimiento fetal selectivo, tenemos acá el tipo 1, que este va a ser debido al buen pronóstico, también a la progresión infrecuente y a su nula o escasa estructura neurológica neonatal. También se realiza el manejo atento con seguimiento ecográfico semanal o biseminal en busca de progresión al tipo 2, que ha sido planteado como una buena estrategia. Y en caso de mantener el Doppler normal y mantener embarazo hasta cercano al término. Y ya con respecto al crecimiento fetal selectivo, este es el tipo 2, este grupo básicamente se va a asociar a un deterioro precoz intraútero que aproximadamente el 90% de los casos con tasas elevadas de mortalidad tanto del feto afectado, este va a ser de un 29% como el del feto sano, que va a ser un 22%. Esto va a requerir frecuentemente una interrupción a las 30 semanas básicamente. Y bueno, se consideran que ante los ductos venosos normal, un seguimiento ecográfico semanal con Doppler es razonable y también controles más estrictos si hay alteraciones venosas fetal. Y en el caso del crecimiento fetal selectivo, este tipo 3, acá el manejo sería que puede ser expectante o puede ser activo. Entonces, cabe resaltar que no existen estudios randomizados que establezcan la mejor terapia con restricción de crecimiento fetal selectivo con un flujo de reverso intermitente umbilical. Entonces, se plantea que el manejo expectante debe ser similar al tipo 2 y realizar seguimientos ecográficos con Doppler semanal, pero si el Doppler venoso es normal o seguimientos más frecuentes con alteraciones venosas iniciales. Hay que tener en cuenta que el manejo activo da mejores resultados de sobrevida del gemelo sano y es la coagulación del cordón del gemelo de la restricción del crecimiento fetal. Y por último hablaremos un poco acerca del momento más indicado para el parto. Bueno, ya acá teniendo en cuenta que acá no existe como tal un estudio randomizado ni consensos que definan el mejor momento del parto,
Y básicamente hay evidencias con estudios de casos que han demostrado que hay como tal en la etapa 1 un control ecográfico estricto y este va a permitir una interrupción elevada alrededor de las 34 a 35 semanas. Y ya en el caso de la restricción del crecimiento fetal selectivo en la etapa 2, el momento de interrupción va a ser dependiendo del deterioro del ductus venoso. Acá la opinión como tal de los expertos plantea la interrupción y el diagnóstico después de las 28 semanas con previo uso de corticoides. Y ya en la restricción del crecimiento fetal selectivo etapa 3, acá los expertos van a plantear, como les dije anteriormente, la interrupción de las 32 a las 34 semanas. Siguiente, por favor. Ok, gracias, doctora. Bueno, miren, como pudimos evidenciar, no solamente existen complicaciones para este tipo de casos, para la madre, sino también para el producto. Las más complejas realmente las tiene el producto. Estas que acabamos de ver actualmente, pues gracias a Dios no son las que más se presentan, porque sí son las más feas. Todo lo que es el síndrome de transfusión feto-fetal y todas esas cosas, por lo general no terminan bien. Si bien la fetoscopia, el uso de la cirugía fetal y todo eso ha mejorado o ha traído como consecuencia que haya un mejor manejo de este tipo de patologías, pues no siempre es de final feliz. O sea, generalmente cuando se hacen este tipo de intervenciones intrauterinas, pues se corre riesgo, obviamente ustedes entenderán, por más de que esto sea una cirugía mínimamente invasiva que se realiza por un agujero muy, muy pequeño y que lo que se abre de la bolsa amniótica es un pequeño, muy, muy, muy pequeño porción, de todas formas es invasivo y tiene o puede traer consigo consecuencias diferentes a lo que se estaba dando con respecto a la patología. Es decir, puede que el bebé lo que estuviera teniendo era un síndrome de transfusión feto-fetal y con esto pues yo logré que hubiera además de eso un parto prematuro o que hubiese además de eso una infección intraamniótica, porque son posibilidades de complicaciones en este tipo de eventos. Entonces, pues gracias a Dios esto no es lo que más se da. Sin embargo, sí es bueno que ustedes conozcan que existe para que cuando les hablen y en la calle de pronto alguien hable con ustedes y les diga que es imposible operar al bebé dentro del vientre de la madre, pues sí, sí es posible. Se hace de esta forma y generalmente se utiliza para este tipo de casos. Lógicamente, cuando hablamos específicamente del síndrome de transfusión feto-fetal, que es el que más se da, generalmente lo que ocurre es que uno de los dos muere. El otro puede quedar vivo, algunas veces sí, otras veces no. Es como algo que hay que explicarle a la madre y a los familiares en general para que lo tengan claro. No necesariamente ambos van a vivir. No necesariamente va a haber un sobreviviente. Entonces, pues, es ahí como a tratar de tener la mejor opción. Hay algo importante con respecto a la terminación de los embarazos múltiples. Hablando específicamente de los gemelares, no es igual embarazo gemelar a cesárea, es decir, se puede dar el caso en que un embarazo gemelar termine en parto natural. Existen ciertas condiciones para que eso se dé, pero sí existe, o sea, sí se puede. Una condición sine qua non es que los bebés no vayan a sufrir un engatillamiento. ¿Qué es eso? ¿O de qué estamos hablando cuando hablamos de engatillamiento? Cuando el primer bebé que va a salir en el trabajo de parto es cefálico y el segundo bebé, cuando el primer bebé que va a salir es podálico y el segundo bebé es cefálico, existe la posibilidad de que las mandíbulas de ambos durante la expulsión se queden como trabadas, como entrelazadas. Entonces quedan atrapados los dos allá adentro y no existe la posibilidad de destrabarlos
con la rapidez que se requiere para que ambos salgan normalitos. Entonces, esa es una condición o una indicación absoluta de que mi embarazo gemelar tiene que terminar o finalizar por medio de la cesárea. Ya cuando hablamos de trigelar y eso, pues en adelante, pues ya sí siempre serían cesárea, pero cuando son gemelitos, digamos que los dos vienen cefálicos, se puede permitir que se dé el trabajo de parto normal y nuestra paciente pudiese tener 0 complicaciones durante el mismo evento. Se dice entonces que no hay un espacio de tiempo entre el nacimiento de uno y el otro que sea como absoluto, es decir, no, que tiene que nacer, porque antes dentro de lo que nosotros decíamos, el bebé tiene que nacer estricto 30 minutos después del otro bebé, el primero y luego el segundo, entre ellos debe haber estricto 30 minutos, no. Hay una variación, pues se ha dicho o se ha aceptado que entre 20 y 40 minutos más o menos entre el expulsivo de uno y el expulsivo de otro, o sea que hay que darle su tiempo al otro bebé, no es que sale y de una vez el otro va a salir empujándolo de una, no. Hay que darle un tiempo prudente para que el otro bebito nazca, no, que no vamos a salir corriendo a lo de la cesárea. Obvio que siempre tengo que tener en cuenta que voy a estar ocultándole la fetocardia al bebé que queda adentro para poder saber que todo esté bien, pues que no haya nada que esté impidiendo que él tenga un desarrollo normal de su trabajo de parto. Esas cosas son importantes a tener en cuenta para que ustedes sepan cuál es como el desenlace de la situación. Sin embargo, pues lógico, como dijimos desde el inicio, si esto es una patología del embarazo, esta paciente que llega a mi control prenatal y yo como médico general le diagnostico un embarazo múltiple, pues lógico que cae de inmediato en la casilla de paciente de alto riesgo obstétrico y esa paciente debe ser derivada a ginecología obstetricia de una para que haga su control del embarazo durante el resto del tiempo. Con mayor razón, si de repente la paciente no se enteró cuando era un embarazo temprano, porque no consultó a tiempo, porque no había hecho controles prenatales o por lo que sea, o no había tenido acceso a ecografía, lo que sea, pues con mayor razón hay que darle prioridad a que esa paciente de alto riesgo pase a ginecología y obstetricia y de esa manera pueda el ginecólogo hacer el respectivo control y señalar en qué momento se va a desembarazar y cómo se va a desembarazar. No todos los embarazos múltiples terminan como uno quiere en semana 38, semana 39. La mayoría de ellos terminan semana 37, entre semana 37 y 38. Y una porción importante o un número importante de ellos se vuelve un parto pretérmino por las condiciones de las cuales hablábamos ayer. Entonces, pues, obviamente, allí requiere que se haga un control, que se haga unas consultas mucho más juntas, es decir, ya no es mensual, sino que esa paciente tiene que venir más cercano, más veces en un mes, para que se pueda evidenciar rápidamente si hay alguna de las alteraciones o alguna de las complicaciones de las cuales estuvimos hablando la tarde de hoy. En el caso de que usted se encuentre, por decir algo, en una clínica, en un hospital, laborando y se encuentre a cargo del área de maternidad, de repente usted no tuvo nada que ver, sino que ya recibió el turno y le dicen que la paciente tuvo un embarazo, una cesárea o un parto de un gemelar, digamos. Algo que usted debe tener en cuenta y nunca debe olvidar en ella con mayor razón es que esa paciente es susceptible de hacerle un código rojo. Entonces, mucho ojo con el bolo de seguridad de Pinar. Obviamente, esta paciente tiene una sobredistensión uterina. No vamos a esperar que esté a nivel de la cicatriz umbilical el bolo, pero sí va a estar muy cercano a la cicatriz umbilical, digamos 1 o 2 centímetros por encima de esta cicatriz. Pero la diferencia o lo que nos va a llamar más la atención en este caso es
dureza del útero, o sea, va a estar completamente contraído y ahí vamos a saber que no hay problema de atonía uterina. Entonces, debemos vigilarla estrictamente las 6 primeras horas del posquirúrgico o del posparto más intensamente que el resto de las pacientes, por lo que esta sobredistensión uterina, como ustedes saben, puede causar la fatiga del músculo y esa fatiga del músculo puede llevar a que la paciente sangre y sangre y sangre descontroladamente. ¿Alguien más tiene otro dato, otro aporte? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Doctora, en el caso, por ejemplo, de los controles, ¿cuáles serían esos pilares que cambian de un embarazo único a un embarazo múltiple? Y sobre todo, quisiera que me explicara un poco, porfa, acerca de cómo sería eso con respecto a los micronutrientes. Es decir, ¿serían mismas cantidades que nosotros le vamos a pues, explicar a la materna o cambiaría un poco ese enfoque al ser un embarazo múltiple? Mira, los controles, la diferencia básica con respecto a medicina general está en que apenas tú tengas la más leve sospecha, inmediatamente hay que solicitar la ecografía. No como en el resto de los embarazos, que tú sabes que hasta semana 12 pedimos la sonolucencia nucal. Antes de eso, pues por lo general no hacemos otra ecografía. En este caso no. En este caso de una, apenas tengamos la sospecha, pum, lo hacemos. 1. 2, los exámenes de laboratorio van a ser exactamente los mismos. Tú vas a pedir todo exactamente igual, pero vas a tener que hacer la claridad y hacerle la salvedad a la mamita que obviamente como es un embarazo múltiple tiene más riesgo de presentar trastorno hipertensivo de la gestación aún cuando no tenga las 20 semanas. Porque como vamos a ver más adelante en la clase de preeclampsia y de trastornos hipertensivos de la gestación, esta se presenta después de las 20 semanas, pero en el embarazo gemelar es una excepción a esa regla, entonces hay que tener más control, más cuidados con respecto a la aparición de alguno de esos signos tempranos de que se pueda dar esa hipertensión. En cuanto a los micronutrientes, pues todo va a depender de cómo la encuentres. O sea, obviamente, si la paciente en el momento en que entra, porque ya luego tú no la vas a seguir viendo, si ella entra, digamos, en el primer trimestre y ya de por sí traía su anemia, pues es obvio que vamos a tener que tratarla un poquito más rápido, un poquito más acelerado con el tema del hierro y esto para que se pueda ayudar a superar porque ella va a tener un proceso anémico aún mayor. Y en cuanto a lo del calcio, el ácido fólico es la misma cosa. En cuanto a lo del calcio, pues es lo que yo me refiero con respecto a esas cosas que realizamos como prevención para preeclampsia. El calcio es una de esas cosas que hacemos, entonces pues también la damos más rápidamente, más como con más eficiencia, por decirlo así. Y nada, de una va remitida, no como la otra, no como la embarazada normal que no va remitida a ginecología sino hasta semana 28. Esa no, esa va remitida de una vez en la semana que entra al control prenatal. Ok, doctora, muchas gracias. Ok. Doctor Oscar. Yo hago una pregunta, con aclaración de lo que preguntó la doctora Eileen. Entonces, en este caso, ¿se le debe dar como prevención a esa paciente o solamente con el calcio? Y la otra pregunta sería, cuando vimos el tema de parto pretérmino, también se dice que el embarazo múltiple tiene un alto riesgo relativo de provocar amenaza de parto pretérmino. Entonces, sí, como hablamos ayer, de que si ya tuvo un antecedente de la paciente de un parto pretérmino y para prevenirle que le vuelva a dar, pero en este caso la paciente embarazada de gemelos no tiene el antecedente de parto, pero para prevenir de que lo haga, ¿se le da progesterona o no se le da? De una a ella le vamos a hacer. Lo del ASA va a depender del Doppler, porque el Doppler temprano nos va a decir si tiene un riesgo
aumentado, además de lo que ya tiene, para la aparición de la preeclampsia. Entonces, si ese Doppler nos dice que sí, ¡plum!, de una le empezamos el ASA. Y en cuanto a lo del parto pretérmino, ya con el simple hecho de estar con un embarazo gemelar, ya sabemos que tiene el riesgo. Entonces, también de manera temprana, digamos semana 16, 18, hacemos una cervicometría. Esa cervicometría nos va a dar nosotros como un marcador, como un banderazo, como una chispa, independientemente de que tenga o no el antecedente, de decirnos seguro sí va a ser un trabajo de parto pretérmino, porque tiene las dos cosas, el cervix corto y además de eso tiene el embarazo gemelar, y le damos la progesterona. Cuando de repente ese cervix no nos avala porque está largo, porque está bien, y no tiene el antecedente tampoco, pues entonces la manejamos simplemente normalita y estamos al pendiente en el momento, haciendo o repitiendo estudios y educando a la paciente sobre el momento en que de repente llega a tener cualquier tipo de sensación, dolor y no sé qué, volver a hacer la medición del cervix y tenerlo en cuenta. Ok, Doc, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene algún otro aporte? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Con respecto a el alumbramiento de las mujeres que están cursando con un embarazo múltiple. Sabemos que, o sea, como tal, nunca se hace un diagnóstico completamente seguro acerca de la corionicidad de las placentas. Entonces, ¿cómo sería la tracción de la placenta en el caso de que se pueda dar el parto por vía vaginal? O sea, ¿se dejarían las placentas ahí o esperando a que salgan los dos gemelos? ¿O se sacaría una y luego la otra? Pero si no se tiene el diagnóstico como tal, ¿cómo se hace ahí? Y en caso tal sea una sola placenta, ¿qué complicaciones podría traer al otro feto? Bueno, al otro producto, en caso de que haya una mala praxis ahí. No, doctora, mira, en lo que el primer bebé nace, ya tú lo recibes, no sé qué, y cortas el cordón normalito. Tú dejas tu pinza colocada ahí en ese cordón. Tú sabes que cuando el bebé nace, uno pone una pinza que queda cercana a la pancita del bebé y una pinza que queda cercana a la madre. Entonces, pues la que queda cerca de la pancita del bebé se va con el bebé y la otra queda ahí colgando. Con eso tú tomas la muestra, recuerdan, bueno, me imagino que ya lo han visto ustedes, tienen que tomar una muestra de sangre de ese cordón umbilical para hacer la prueba de TSH, la hemoclasificación, etcétera. Entonces, apenas ese bebé nace, yo enseguida hago todo eso normal como si fuera un solo bebé. Luego de eso, al transcurrir el tiempo, seguramente y lo que generalmente va a ocurrir es que abombe la otra membrana, o la otra bolsa amniótica. Tú haces la amniotomía y atiendes tu parto, o sea, vuelves a recibir tu bebé número 2, no sé qué, haces el mismo procedimiento, pinzas cordón, no sé qué, tanta, y después de eso es que van a salir, o sea, ya cuando han nacido los dos es que van a salir las placentas. Sea una o sean dos, eso va a salir después de que ya los dos bebés están afuera. Gracias. Ok. ¿Quién más, chicos? Bueno, chicos, entonces nos vemos el viernes con el favor de Dios. Que tengan feliz tarde. Gracias, doctora, igualmente. Más tarde entonces le paso ya cuando tenga completo en los listados, doctora. Vale, muchas gracias. Listo, hasta luego. Hasta luego.